En 1896 y 1897, cientos de periódicos del oeste de Estados Unidos informaron sobre avistamientos masivos de fantásticas aeronaves aladas que realizaban maniobras años antes de la tecnología de la época. En algunos casos, las aeronaves aterrizaron y sus pilotos hablaron con testigos. La mayoría de los estadounidenses asumieron que el inventor secreto pronto se atribuiría el mérito de los avistamientos, pero nadie que lo hiciera pudo demostrar la propiedad de una máquina voladora funcional. Las misteriosas aeronaves siguen sin identificar, lo que constituye una ola temprana de ovnis antes de los platillos volantes y casi antes del vuelo en sí. La mayoría de los avistamientos ocurrieron a lo largo de 8 meses entre mediados de noviembre de 1896 y finales de abril de 1897. Hubo cientos de avistamientos, algunos con miles de testigos cada uno, según los informes de los periódicos. Todos los intentos de verificar los nombres de los testigos, proporcionados en los informes de los periódicos, han encontrado personas reales. Se publicaron más de 1.200 artículos de periódico sobre los avistamientos en más de 400 periódicos en 41 estados y 6 provincias canadienses. El primer avistamiento que apareció en las noticias ocurrió sobre Sacramento el 17 de noviembre. La característica más obvia fue una luz eléctrica brillante. No estaba claro si la luz estaba montada en una estructura, pero algunos vieron una nave con forma de huevo con 4 hélices orientadas hacia abajo. La llamada de San Francisco tenía esta imagen dibujada de la nave, basada en las descripciones de los testigos. El objeto voló por la ciudad en el transcurso de media hora y realizó varios cambios de rumbo, balanceándose de un lado a otro y de arriba a abajo, como un barco contra una corriente rápida. Más tarde se informó de que una luz similar se dirigió en dirección opuesta la noche siguiente. La mayoría de los periódicos desestimaron los avistamientos, pero pocos los tomaron en serio. Los creyentes asumieron que el inventor estaba probando un nuevo diseño y esperaban que revelara su nave en cualquier momento. Pero cualquiera que se atribuyó la responsabilidad, como el abogado George Collins o el fiscal general de California, William Henry Harrison Hart, más tarde se retractó de sus afirmaciones. Se produjeron más avistamientos en Sacramento el 22 de noviembre. Esta vez se vieron 2 luces, aparentemente ancladas a la misma estructura. Nuevamente, aquellos que pudieron verlo dijeron que tenía forma de huevo, y al menos un testigo pudo ver partes móviles como alas o hélices. También se vieron luces en el área de la bahía de San Francisco. Los testigos incluyeron policías, conductores de tranvías, empleados del depósito de automóviles, su capataz y un conductor. El alcalde de San Francisco respondió por sus 2 sirvientes que dijeron que también habían visto luces. En los días siguientes, se vieron luces similares desde San José hasta Tacoma, Washington, e incluso hasta el oeste de Canadá. Los avistamientos continuaron hasta diciembre, y se esfumaron a fines de año. Nadie se atribuyó el mérito. La historia del dirigible murió a mediados de diciembre, pero el 2 de febrero de 1897 surgieron nuevos escenarios en Nebraska. Luego se extendieron al norte y al este durante las siguientes 10 semanas. A mediados de abril, las luces se vieron sobre Omaha, con avistamientos masivos sobre Kansas City, Nashville, Chicago y Evanston, Illinois, y Waterloo, Iowa. Para el 20 de abril, hubo avistamientos en Wisconsin e Indiana. Al mismo tiempo, el avistamiento se extendió al suroeste, a Texas y Luisiana. En mayo, casi habían cesado por completo. En la mayoría de los casos, los testigos solo vieron luces, pero los que vieron estructuras afirmaron que las aeronaves alcanzaban más de 200 metros de longitud, aunque la mayoría tenían entre 10 y 60 metros de largo. Las aeronaves mostraban una amplia gama de mecanismos para generar sustentación y propulsión. Algunas contienen hélices, y la mayoría tenían alas, curvas, rectas, batientes o fijas, aunque algunas estaban suspendidas de grandes globos. Muchos testigos afirmaron que hablaron con los pilotos de las aeronaves que aterrizaron. El primer encuentro con un piloto se produjo solo 2 días después del primer avistamiento sobre Sacramento, el 19 de noviembre. El coronel H.G. Shaw afirmó haber encontrado a 2 marcianos altos y flacuchos que se alejaron volando en silencio en una nave con forma de balón de fútbol. La historia es probablemente un engaño. Los engaños dirigidos a lectores acríticos eran comunes en los periódicos del siglo XIX, pero las historias posteriores de encuentros cercanos no eran tan descabelladas. La mayoría de los informes involucraban a estadounidenses comunes que pedían favores menores y se jactaban del potencial revolucionario de su nave experimental. El 16 de abril de 1897,
un C.J. Williams de Greenville, Texas, afirmó que le habían pedido que enviara cartas para la tripulación de una brillante aeronave iluminada que aterrizó en el campo. La nave tenía forma de cigarro con alas onduladas, una cola en forma de abanico y una hélice en la parte delantera. El piloto dijo que esperaba revolucionar los viajes y el transporte cuando revelara su nave al público. 2 días después, el coronel Tom Peoples del condado de Milam, Texas, vio una gigantesca aeronave alada que volaba como un buzardo, proyectando sombras sobre algunos trabajadores de su granja. Llegó a flotar sobre un lago artificial, luego desplegó una serie de pancartas de colores y lanzó extraños rayos de luz al aire. En abril de 1897, J.B. Liggin y su hijo fueron a inspeccionar algunas luces en un pasto cercano. Encontraron a 4 hombres de pie, junto a un gran objeto oscuro que le pedían agua. Un hombre dijo que su nombre era Wilson y que su barco era solo uno de los 5 aviones construidos en secreto. Tenía 4 alas grandes como una libélula y hélices en la proa y la popa. Al día siguiente, el sheriff H.W. Ballard se encontró con 3 hombres fuera de un dirigible que aterrizó detrás de su casa en Uvalde, Texas, y uno se identificó como Wilson de Gossan, Nueva York. Hubo al menos otros 3 incidentes en Texas que involucraron a un Wilson u otros elementos similares. Los encuentros con los tripulantes se volvieron más extraños a partir de ahí. El 18 de abril de 1897, un juez de Waxahachie, Texas, afirmó que se encontró con 5 hombres vestidos de manera extraña fumando pipas en reposo, junto a un avión que aterrizaba. Los hombres dijeron que eran de la tierra más allá de los mares polares, y que eran descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Su nave tenía forma de cigarro con 3 pares de alas batientes. El 19 de abril, el Dallas Morning News informó sobre un dirigible estrellado en Aurora, Texas. Supuestamente, se recuperó un cuerpo marciano, así como muchos fragmentos de metal, aunque no queda evidencia de esto hoy. El mismo día, un ganadero llamado Alexander Hamilton afirmó que una aeronave agarró a una de sus vacas con una soga y se la llevó. Al parecer, la encontró tirada en un campo cercano, descuartizada. Sin embargo, Jerome Clark ha proporcionado testimonio de quienes afirman que ellos o sus familiares conspiraron con Hamilton para perpetrar un engaño como parte de una tradición del Club de Mentirosos. Aquellos que creyeron en la realidad de las aeronaves quedaron asombrados por los avistamientos. Algunos interpretaron las aeronaves como presagios sobrenaturales. Les atribuyeron el aumento actual de la membresía de la iglesia, pero la mayoría asumió que eran aviones experimentales, que estaba probando algún inventor secreto parecido a Edison. De hecho, se asumió tan ampliamente que Edison era el inventor, que tuvo que hacer una declaración en los periódicos negando su participación y poniendo en duda los aspectos prácticos del vuelo. Los denunciantes asumen que los avistamientos eran engaños o alucinaciones causadas por el alcohol en mal estado, en un esfuerzo por demostrar que la gente había sido engañada. La transcripción de Peoria envió un globo iluminado a Illinois e informó sobre los muchos testigos que pensaron que habían visto un dirigible. Sin embargo, ninguno de estos testigos vio características estructurales que no estaban realmente allí, y el globo solo podía moverse con el viento. Aunque muchas de las luces misteriosas se habían movido en contra de él y habían hecho cambios abruptos en su curso. El profesor J.W. Ho del observatorio de Dearborn hizo declaraciones a la prensa afirmando que los avistamientos fueron causados por distorsiones atmosféricas de la estrella roja Alpha Orionis o Betelgeuse, ya que muchos habían visto una luz roja en el dirigible. Otras autoridades atribuyeron los avistamientos a meteoritos, pero cuando los avistamientos terminaron en el verano de 1897, no hubo consenso sobre lo que había sucedido y la historia se evaporó rápidamente de los periódicos. Cuando el escritor Frank Edwards y el astrónomo Jack Vallée la resucitaron a mediados de la década de 1960, todavía era un misterio abierto. La investigación desde entonces no llega a ningún consenso. Daniel Cohen atribuye el episodio "la histeria pública" provocada por los bulos de algunos periodistas y apoya la creencia contemporánea de que algunos trabajadores del ferrocarril ayudaron a iniciar la broma al transmitir avistamientos falsos entre estaciones. Wallace compartió: implica que las aeronaves pueden haber sido naves espaciales extraterrestres. Tanto Michael Busby como Joe Allen Danelick concluyen que las aeronaves eran las naves de prueba de una red secreta de aeronautas experimentales arruinadas por algún desastre desconocido. Algunos atribuyeron la configuración de las aeronaves a la influencia de los medios. La aeronave era entonces un elemento común de la ciencia ficción y apareció de manera destacada en la serie Robert the Conqueror de Jules Verne, así como en la serie de Thomas Edison Jr., Frank Reed Jr., pero las máquinas en estas series tenían más a menudo hélices. Como los helicópteros modernos,
y solo raramente alas batientes y la ciencia ficción. Por sí sola, puede explicar el momento de la ola o la geografía del patrón de los informes citados. Como los expertos no se ponen de acuerdo sobre una explicación, las misteriosas aeronaves suelen etiquetarse como ovnis, precursores de los cohetes fantasma y los platillos volantes de finales de los años 40, aunque se debate exactamente cómo se relacionan con el fenómeno ovni moderno. Sin duda, hay muchas similitudes entre las dos oleadas, especialmente tal y como aparecieron en los medios de comunicación. Sin embargo, es difícil explicar por qué las aeronaves se jactaban de tener tantas tecnologías torpes y poco prácticas del siglo XIX, y tan pocos de los mecanismos que demostraron ser más eficaces unos años más tarde. Jack Ball explica este hecho sugiriendo que el fenómeno ovni evoluciona, en apariencia con el tiempo, para reflejar siempre las tecnologías familiares para sus testigos. Las aeronaves se jactaban de tecnologías y diseños absurdos según los estándares actuales, pero eran lo más avanzado que los estadounidenses del siglo XIX podían imaginar. Aún así, las teorías de Ballet no explican qué eran las aeronaves ni de dónde vinieron. Punto. Más de un siglo después, el origen de las aeronaves sigue siendo un misterio. A pesar de varios informes en los que se decía que los dirigibles arrojaban cartas, escombros, anclas y basura, no existe evidencia hoy en día más que las historias en los periódicos. Pero, fueran reales o no, los misteriosos dirigibles tuvieron un fuerte efecto en los medios, generando debates sobre los recientes avances en la aviación y difundiendo esperanza en el ingenio humano. Permitieron a los estadounidenses discutir los impactos de largo alcance que el vuelo tendría en la guerra, los viajes, el comercio y el transporte, y obtener una visión de la revolución que se avecinaba, pocos años antes de que la vivieran por sí mismos. Pero los dirigibles no desaparecieron simplemente con la introducción de máquinas voladoras navegables a principios del siglo XX. Se vieron más dirigibles fantasma sobre el Reino Unido en 1909 y 1910, y sobre el Reino Unido, Alemania, Canadá y Sudáfrica en 1912 y 1913. Luego sus pilotos se fueron para siempre. O tal vez consiguieron